Una de las primeras expresiones al poner en la lengua vernácula cada uno de los textos litúrgicos era que en cada lengua hubiera, sobre todo para la plegaria eucarística, para la consagración y para el Padre Nuestro, una única versión. Y esto no fue fácil, ni siquiera la del Padre Nuestro, y la del Padre Nuestro en castellano. Gracias a don Marcelo González, cardenal arzobispo de Toledo, de España, quien era el presidente en ese momento de la Comisión de Liturgia conjuntamente con el CELAN, el llegar a un único texto del Padre Nuestro. Y fue él quien, digamos, cedió el que parte de uno de los versículos del Padre Nuestro fuera con la versión latinoamericana. Y es el Padre Nuestro que tenemos. Pero fue más estricta digamos, la normativa canónica con respecto a las palabras de la consagración, que como era una en cada idioma, en castellano, lógicamente la mayor fuerza la ha tenido siempre la Iglesia española y por eso era con el tomad y comed, tomad y bebed, que es una fórmula que en toda América Latina no se usa. Nosotros no usamos el vosotros prácticamente en la conversación ordinaria y ni siquiera en la literatura. Existe, por supuesto, el voceo tipo maracucho o de otras zonas de América Latina, pero es otra cosa. Hasta que ya de más reciente, pues entonces se permitió que hubiera una traducción que estuviera más cercana a nosotros con el uso del ustedes, y que es lo que tenemos en casi toda América Latina, aunque todavía hay algunos países que no lo han aceptado. El caso de Colombia, y quien tiene el misal colombiano, pues todavía pone tomad y comed, mientras que nosotros tenemos aprobado para Venezuela la traducción o la edición del misal romano mexicano, que es el que Dios mediante muy pronto lo tendremos entre nosotros. Pero creo que para ustedes lo que es más importante es aprender a manejar el misal. Como seres humanos siempre la rutina nos lleva por delante y por ejemplo la plegaria que más se usa es la 2, porque como es la más corta, cuando es feria pues hacemos la misa del domingo y no sabemos la cantidad de posibilidades que hay para que cada día tengamos una liturgia que sea más cercana a las necesidades de la gente y no al repetir las cosas. Y creo que esto es importante. Para ello, ¿qué? Bueno, hay que leer o estudiar en las primeras páginas de la edición del misal romano, bien sea en esta versión grande que ustedes están viendo aquí, que es la versión mexicana, pero la primera edición, que es un mamotreto bien difícil de manejar. Hay ya una edición de bolsillo y una segunda edición que es mejor. Pero son varios los misales castellanos que existen hoy en día. Existe el que se usa en Norteamérica, un tanto lejano para nosotros, puesto que ese castellano medio yanquizado y la edición centroamericana, la edición mexicana, que es la que está en uso prácticamente en todo Centroamérica, en las islas del Caribe y también en Venezuela. Está la edición del misal colombiano. Hay una versión del misal ecuatoriano que sí acepta el ustedes, y hay una versión para el cono sur que es también bastante semejante a la nuestra, y por supuesto el misal español. Aprender a usarlo, bueno, estudiando en esas primeras páginas donde están
toda la normativa, diríamos, oficial y la normativa de las conferencias episcopales. Y después saber usar el misal como cualquier libro, usando el índice, porque en el índice encontramos una cantidad de posibilidades. Si resulta que cuántas plegarias eucarísticas hay, están las 4, diríamos, tradicionales, pero después están las 4 nuevas permitidas, después está la de la reconciliación, está la de los niños, y seguramente que en los tiempos próximos vendrán nuevas plegarias. ¿Por qué? Porque tienen una enorme posibilidad de adaptarse a las necesidades. Y no es lo mismo que estemos celebrando una misa con niños o que estemos en una ocasión, por ejemplo, de pedir perdón, o que sea una fiesta o un aniversario, por ejemplo, de abogados o de ingenieros o de cualquier otra profesión, o de campesinos o de gente de la ciudad. Mire, si se prepara y se busca, pues se encuentran muchas posibilidades. Por eso es importante no solo que nosotros sepamos, sino que sepamos formar equipo de liturgia. ¿Para qué? Para que ese equipo de liturgia sea el que programe, estudie y lleve adelante la preparación de una liturgia que responda a las necesidades del momento. Y después algo que es importante, y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, que es donde es más estricta, diríamos, la disciplina eclesiástica. Para los otros sacramentos hay enormes posibilidades de inventiva, pero también lo tiene el misal para la Eucaristía. Lo que pasa es que yo creo que nos da un poco de flojera. Pensemos, por ejemplo, todo lo que son las moniciones no tiene que ser necesariamente la que ahí está. Por eso saber hacer una monición de cada una de las partes, que no es explicar lo que la lectura, por ejemplo, dice. Creo que esto es bien importante. Cuando uno dice, bueno, la primera lectura del apóstol San Pablo, el apóstol dice esto, eso no es la monición. La monición es decir, ahora vamos a escuchar tal trozo de San Pablo que se refiere a tal cosa y que nos dice a nosotros aquí, hoy, esto. Eso es distinto porque es la aplicación a lo que tenemos que hacer nosotros. Igual con la oración de los fieles. Repetimos lo que están en estos libros que traen, que son ayudas, son subsidios, pero no cortan la inventiva, sino todo lo contrario. Hay otras moniciones que están en el propio misal, como es el orar de hermanos, como es la introducción al Padre Nuestro. Son pequeñas cosas que requieren de todos y cada uno de nosotros cómo aprender pues, a hacerlas, cómo aprender a encontrar su verdadero sentido y ver que la liturgia no es no es una especie de franja así, sino que más bien se parece como a los exámenes esos que nos hacen un electrocardiograma, que tiene diversos ritmos. Hay ritmos que son de pasaje. Hay ritmos que acompañan. Por ejemplo, un canto de entrada es canto de entrada y no tiene que alargarse más de lo que es el movimiento que tenga que hacer el sacerdote o los ayudantes para llegar al altar y se debe cortar en su momento. El canto del ofertorio es exactamente eso. El ofertorio es una parte de la Eucaristía que es de paso. Y al ser de paso, entonces debe reducirse a ese espacio. Un canto que nunca debe faltar es el del santo. Si el santo es digamos, como el canto central de gloria que tiene y que viene siendo como un gancho entre lo que acaba de terminar la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística que sigue inmediatamente a continuación. Y después que cada quien sepa ocupar su puesto. Por ejemplo, en el canto de la paz,
como se dice, el que toca las campanas no puede ir en la procesión. Y entonces resulta que el coro primero pasa un cuarto de hora dándose la paz, y cuando ya todo el mundo se la ha dado, empieza la paz esté con ustedes. No, no se deben dar la paz los del coro, porque su oficio, ¿cuál es? Cantar. Y cantar para que acompañen el gesto del resto de la comunidad. Parece que son cosas tontas, pero a veces alargamos una celebración sin necesidad porque no vemos los ritmos distintos que hay. Nos pasa también hasta con la bendición final. Por lo menos hay, yo no sé si son 50 o más formas distintas de despedir una celebración, y que las podemos adaptar indudablemente a la circunstancia concreta en la que estemos. Y siempre, pues, o casi siempre lo hacemos de la misma manera. O sea que la liturgia nos ofrece muchísimo, el misal romano nos ofrece muchísimas posibilidades, pero hay que saber manejarlo, y para eso hay que estudiarlo, ver un poco una cosa u otra. Pasa algo, por ejemplo, con las ferias del tiempo ordinario. Repetimos durante toda la semana la de ese mismo domingo, y resulta que podemos usar cualquiera de los 34 domingos. Hay una cantidad de pequeñas cosas. Yo les invitaría, porque creo que es un libro que todavía tiene muchísima actualidad, el libro de Martimor, pues La Iglesia en Oración. ¿Por qué? Porque nos explica cuál es el ritmo, primero de dónde viene. Ser creativos no significa inventar lo que se nos ocurra en cada ocasión, sino que tiene un sentido distinto y que podemos de verdad añadir. Hay algo sobre lo que todavía entre nosotros no está como muy claro. Las procesiones que se pueden hacer y la intervención de cantos o de baile. Bueno, el baile litúrgico no es un espectáculo para verlo como quien está viendo cualquier programa de estos musicales que nos da la televisión. Debe ser un baile que acompañe, es un gesto que nos lleva a la oración y no un espectáculo que podemos ver. Es decir, la liturgia es tan rica, es tan bella, es tan hermosa, y terminaría, perdonen que me haya alargado pues un poco, en la necesidad que tenemos de saber que en nuestra tradición venezolana tenemos una riqueza enorme de lo que ha sido la vivencia de la liturgia en el canto. Fundamentalmente lo más rico que tenemos, por supuesto, es el tiempo de Adviento y Navidad. Pero hay tantas composiciones de tipo clásico o de tipo más moderno y más actual, que son realmente una belleza. No es que denigremos en absoluto de las piezas fabulosas de Mozart, de Beethoven, de Bach, ¿no? Pero también tenemos nosotros grandes composiciones musicales para la liturgia, tanto del tiempo colonial como del tiempo republicano y del más cercano, que nos expresan los distintos momentos sacramentales. Pensemos nada más la cantidad de cantos religiosos bellos que hay en la tradición oriental venezolana, muy parecido a las malagueñas y tal, de tradición netamente andaluza, netamente castellana, pero tenemos después en todo lo que es la liturgia larense un montón de cosas, también en la zuliana con la gaita, en la zona de Paraguaná, que se une en buena parte con el oriente, también composiciones llaneras y composiciones de corte andino. Hay muchas cosas que hagan sentir que la liturgia no es algo extraño, no es algo extranjero, sino que es expresión de lo nuestro. Por eso, qué bueno que el estudio del misal no solo sea una clase más para tener conocimiento de 4 o 5 cosas que o habíamos olvidado o no sabíamos, sino que es un libro para la vida.
y que nos permita así acompañar mejor a cada una de nuestras comunidades. Así que les deseo el mejor de los éxitos en el estudio en profundidad del misal romano. Hoy les está hablando el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y también arzobispo de Caracas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este tema tan importante como es el del misal romano, especialmente centrado en el ministerio de la Eucaristía. La misa, el misal romano, es para celebrar pues la Eucaristía, uno de los 7 sacramentos. Tengo 2 preguntas o 2 interrogantes, Eminencia. La primera, al ver ese libro tan inmenso que es el misal romano, por un lado el gran desafío que tenemos los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, los que trabajamos en comunidades y celebramos pues la Eucaristía es realmente nos estamos dedicando a preparar y acompañar la celebración de la Eucaristía de manera correcta. Ese es el primer gran reto que seguramente se nos presenta. Y el segundo es, le hemos dado una gran relevancia porque la tiene la Eucaristía en la Sacrosantum Concilio, ya tomado de Santo Tomás como inicio, centro y culmen de toda la vida del cristiano. Pero también veo, por ejemplo, los rituales de los otros sacramentos, que son un poco como más simples, son más rápidos, duran menos tiempo. Pienso en este momento en el sacramento del bautismo, pienso, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, y a veces pareciera que el misal, que es el rito de la Eucaristía, nos lleva como una mayor, digamos, ventaja en cuanto a la creatividad, digamos, litúrgica, teológica, por la cantidad de plegarias que se han agregado, por la cantidad de oraciones que se han anexado. ¿Cuál cree usted que sea, en relación al resto de los sacramentos, el desafío hoy de la Iglesia y especialmente de la liturgia, además de la inculturación, como usted perfectamente nos los ha comunicado a través de esta reflexión? Y el segundo punto es cómo pudiésemos nosotros, los pastores de comunidades, de parroquias, empezar a aplicar y acompañar el misal que hoy se nos presenta como un reto revelador. Bueno, yo creo que un déficit que tenemos en nuestra pastoral, digamos, parroquial en general, por supuesto, como en todo hay excepciones, es que no hay equipo parroquial, digamos así, de liturgia, que se ponga a preparar la Eucaristía, no media hora antes del domingo, sino a lo largo de la semana. Cuando esto se va dando, mire, hay experiencias que son muy bellas. Yo les puedo decir que una experiencia que llevó adelante una hermanita allá en María con los monaguillos. Yo cuando voy a cualquier parroquia no sale este mamotreto de misal, sino que editan la misa de ese día. Y es uno de los monaguillos que viene y le dice, Monseñor, hoy vamos a celebrar esta fiesta, vamos a hacer esto, en esta parte vamos a poner esto otro, lo va a acompañar aquí, usted va a hacer esto, va a hacer lo demás. Qué cosa tan bella y hermosa es cuando la comunidad siente que quien preside, porque una cosa es presidir la Eucaristía y otra cosa es decir, aquí mando yo y se hace lo que yo quiero, ¿no? Tiene que responder a las necesidades y por eso la formación de los equipos litúrgicos en el que intervengan, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, estudiando esto va surgiendo una creatividad enorme y por eso demos la importancia a ello y demos la importancia a la preparación de la homilía, porque no es el sacerdote porque sepa más de la Sagrada Escritura y tal. Primero que hoy en día hay 20.000 subsidios que se pueden bajar por internet y decir, hombre, hoy a nosotros nos interesa en esta comunidad este aspecto, bien sea de la primera lectura, de la segunda, o del Evangelio o del Salmo responsorial, que tiene que decir con tal necesidad concreta. De tal manera que yo
les insinuaría que es bien importante pues, la formación de los equipos de liturgia para que preparen absolutamente todo. Y como todo, habrá que corregir, habrá siempre que evaluar, habrá que revisar, pero a medida que eso va surgiendo, pues la verdad que se enriquece muchísimo más. Pero en segundo lugar, con respecto a los sacramentos en general, miren, hay cosas muy bellas, hay que estar atentos. Hoy en día en un mundo globalizado, a experiencias ricas que se pueden añadir, diríamos, al esquema fundamental, al esqueleto, diríamos así, de los sacramentos. Con el bautismo se puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el bautismo, ¿cómo intervienen los padrinos? ¿Cómo intervienen los papás que ahí están? ¿Cómo intervienen los hermanitos u otros que están? A mí se me ha ocurrido, porque lo vi fue en Brasil, que es muy bello, algo que me llamó la atención y donde lo he hecho después, bueno, resulta una innovación de inmenso agrado. Y es que al final del bautismo, bueno, tenemos un nuevo cristiano. Ese nuevo cristiano ha sido aceptado en la iglesia. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, haciendo una procesión por la iglesia, haciéndole a los papás, los padrinos y los que estén acompañando, haciendo un canto a la Virgen o un canto que sea pues conocido ahí de todo, y después van a ponerle al santo o a la Virgen del lugar una florecita o una velita donde se lo ofrece pues al niño. Resulta algo pues sumamente bello y hermoso, y pedir pues lo que es la participación de la gente. Ahora, por ejemplo, con los rituales de exequias y con la cremación, bueno, mira, hay que tener en cuenta una cantidad de aspectos novedosos, porque hasta hay que cambiar frases que hacen referencia, no es lo mismo hacer referencia a un cuerpo que a unas cenizas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué acompañamiento, digamos, podemos hacer? En la unción de los enfermos, no es llegar simplemente pum, pum, pum y ponerle y tal. Los familiares que están ahí alrededor no tienen nada que decir. Quien está sufriendo, quien están atendiendo a un enfermo, ese mismo enfermo pues también cómo oírlo. Con la celebración de la penitencia pues hay muchas formas de preparación comunitaria para que el momento mismo del decir los pecados al confesor sea solo el único elemento, diríamos, más individual que tiene uno, más personal con el sacerdote, pero que es una celebración comunitaria. O sea, los sacramentos no son actos privados, son actos de la iglesia y son actos que nos hacen sentir a cada uno de nosotros que somos protagonistas de la celebración y no meros espectadores de lo que ahí está. Y por eso hay muchas cosas que se pueden poner, a lo cual tenemos que añadir todo lo que es nuestra religiosidad popular, que tiene muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de los velorios, no es lo mismo un velorio de angelitos, y hay muchas tradiciones en Venezuela con respecto a eso. Un novenario, ¿cómo se hace un novenario? En las procesiones, ¿qué aspecto tiene la procesión? Que significa estar iglesia en salida, e iglesia que suda, diríamos así, porque tengo que acompañar, tengo que caminar. ¿Y camino con quién? Con quien me toca a mi lado, que no sé ni quién es, pero que está compartiendo pues también la fe. Es decir, estemos atentos a tantos signos muy bellos que son los que enriquecen la liturgia, nos enriquecen también a cada uno de nosotros, y que aprendamos, si vamos o somos sacerdotes, no solo a saber presidir, sino saber ser miembro pues, de la comunidad, no acostumbrarnos a hacer lo que nosotros queremos, sino estar atentos a esa participación de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, de ancianos, que de una u otra forma
pues sientan que la celebración es de ellos y que no es de cualquiera. Y que sepamos hacerlo con la suficiente calma para que sea una oración meditativa. Por eso en general, donde hay las monjitas, en las vicarías o tal, cuando hacen una celebración, la gente dice, ay, a mí me gusta más la misa de la hermanita que la del padre, porque el padre siempre está apurado y las hermanitas como que tienen ese sentido más maternal, si se quiere, de darle otro ritmo a la celebración. Entonces que sepamos tener pues, en cuenta esto. Por ejemplo, en las ordenaciones, algo que lo vi alguna vez y que es muy bello, cuando se pide el testimonio, si se sabe que es digno o no para la ordenación, no quedarse con la frasecita que ya está, pedir a gente de la comunidad, una maestra, una tía, la catequista que lo conoció de muchacho o tal, que diga qué dice de esto que viene ahora a recibir el sacramento del diaconado o del presbiterado. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer y que nos enriquecen a todos y nos dan la alegría de celebrarlos juntos.